Los monumentos más famosos de la antigüedad, las pirámides egipcias, han atraído a innumerables visitantes de todo el mundo. Aunque estas magníficas estructuras han existido por miles de años, grandes misterios aún las envuelven hasta hoy. En consecuencia, ni siquiera podemos decir en detalle cómo los habitantes del reino faraónico lograron crear edificios tan grandes y al mismo tiempo perfectamente alineados. Los misterios y hechos que vamos a presentar hoy nos muestran cuánto aún nos oculta el pasado. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos geniales. Y quédate hasta el final para aprender de uno de los secretos más oscuros de las pirámides del que tal vez nunca hayas escuchado. Cámara oculta. En 2017 hubo gran entusiasmo entre expertos. Se descubrió una cavidad previamente desconocida en el corazón de la pirámide de Keops. Y no es una alcoba pequeña, sino una habitación de al menos 30 metros de largo. De hecho, los científicos recibieron ayuda del espacio durante su investigación. No de extraterrestres, sino de los llamados muones, unas partículas elementales que son lanzadas hacia la Tierra en forma de lluvia, y a diferencia de los rayos gamma o rayos X, son capaces de atravesar materiales densos como piedra. El escaneo de muones correspondiente mostró que existe una cámara oculta sobre la Gran Galería. Sin embargo, no sabemos de qué se trata esta misteriosa cavidad y probablemente siga siendo así. Aparentemente no hay un corredor que conduzca a esta cámara y perforarlo podría poner en peligro la estructura de toda la pirámide. ¿La pirámide más alta? Si echamos un vistazo a las magníficas pirámides de Giza en su totalidad, parece que la de Kefre es con mucho la estructura más grande, superando a todas las que lo rodean por unos pocos metros. Pero en realidad las cosas son muy diferentes. Con una altura original de 146,59 metros, la pirámide de Keops se convirtió en el representante más alto de su tipo y todavía hoy se considera la pirámide más grande de la historia. Hoy la enorme tumba se eleva 138,75 metros sobre el suelo del desierto. La pirámide de Kefren, que actualmente se eleva a 136,4 metros sobre el suelo, alcanzó una altura de 143,5 metros antes. Pero, ¿cómo es entonces que la pirámide de Giza, que en realidad es la segunda más alta, parece la más grande de estas tumbas antiguas en muchas fotografías? Esto se debe a que se encuentra en un terreno ligeramente más alto y tiene una inclinación más pronunciada que sus contrapartes. Aunque esta pirámide es de las más populares y una de las más grandes, la de Kefren se considera la mejor conservada. De hecho, el exterior del edificio todavía está adornado con algunos restos del revestimiento de piedra caliza blanca que alguna vez fue brillante, lo que nos lleva al siguiente punto. Una pregunta de edad. Una breve búsqueda muestra que la pirámide de Keops tiene cerca de 4.500 años. Pero ¿cómo estamos tan seguros? La datación por radiocarbono se llevó a cabo en la década de 1980, pero los críticos se quejan de que esta determinación de edad no estaba tan madura como lo está hoy. Y de hecho, pruebas de 1990 sugieren que las estimaciones podrían estar equivocadas por más de 2 siglos. Temperaturas. Cuando se examinó termográficamente la pirámide de Keops hace unos años, los expertos se enfrentaron a un resultado inesperado. Las temperaturas de la estructura se analizaron en detalle en 2 momentos diferentes: en la mañana, cuando el sol calenta lentamente, y por la noche, cuando el termómetro volvía a bajar. En el curso de las investigaciones, deben detectarse diferencias de temperatura notables. En las filas inferiores del lado este, hay 3 bloques verticales de piedra caliza más pequeños que son significativamente más cálidos que los circundantes. La situación en el medio del lado este era muy similar. El análisis de suelo reveló que hay algo así como un camino que conduce a esos bloques tan diferentes. El origen de estas anomalías de temperatura puede estar en cavidades desconocidas o en diferentes materiales y grietas. La temperatura interior. Cuando el sol del verano hace que nos corran gotas de sudor por la frente, no hay nada más agradable que un sistema de aire acondicionado. Aunque los antiguos egipcios naturalmente no sabían nada de sistemas de aire acondicionado,
el interior de la pirámide de Keops se caracteriza por temperaturas extremadamente refrescantes. En detalle, el termómetro de allí nunca sube por encima de los 20 grados centígrados, aun cuando el abrasador sol del verano calienta en las áreas circundantes a unos sofocantes 50 grados centígrados. Sabemos que los egipcios habrían usado todo tipo de interesantes métodos para mantenerse frescos durante estos meses, pero ¿es posible que las pirámides hayan sido un lugar para que la gente se refrescara? No sabemos con certeza a cuánta gente se le habría permitido ingresar a las pirámides en su mejor momento. La mayoría de historiadores asumen que las pirámides habrían estado fuera del alcance de ciudadanos comunes y corrientes y se habrían reservado para ocasiones especiales, para faraones o incluso para otros propósitos que aún desconocemos. Sin embargo, algo es seguro: quien haya estado dentro de estas pirámides hace tantos años debe haber estado agradecido de no estar atrapado en el calor brutal de afuera. Tecnologías perdidas. Como mencionamos, la construcción de las pirámides se ha visto ensombrecida por grandes interrogantes hasta hoy. Por un lado surge la pregunta de cómo los antiguos lograron apilar esos pesados bloques de piedra, pero eso no es todo. El enigma del procesamiento de la piedra también está repetidamente en el centro de los debates. Perforar y aserrar un material tan duro como el granito y el basalto requiere herramientas que fueron al menos tan duras como los propios materiales. Por lo tanto, quienes rechazan la teoría de las herramientas de cobre más blandas creen que los egipcios tenían tecnologías más avanzadas. Sin embargo, las sierras de piedra de alta tecnología de la antigüedad se han vuelto a perder a lo largo de los siglos. Ataúd de granito misterioso. El hecho de que un enorme sarcófago de granito fuera descubierto en una de las pirámides de Giza es emocionante, pero no una sensación. Lo que hace que este emocionante hallazgo sea desconcertante es el hecho de que el ataúd es muy grande para la cámara funeraria en la que fue descubierto. Así, parece que no había forma en ese momento de transportar el ataúd a la habitación sin dañar masivamente la entrada o el propio sarcófago. Los investigadores han analizado varias variantes, ninguna de las cuales aporta información reveladora. De hecho, parece que la cámara funeraria fue construida después alrededor del ataúd de granito. ¿Qué llevó a los constructores del antiguo Egipto a dar un paso tan inusual? Sigue siendo un misterio sin resolver. Una idea es que los egipcios deben haber sabido que los ladrones de tumbas se convertirían en un problema en los años siguientes. Después de todo, los egipcios eran conocidos por enterrar a sus muertos con montones de joyas, oro y otros objetos de valor. Tiene sentido que los ladrones quieran tener en sus manos estos bienes preciosos, y si ese es el caso, los líderes de ese entonces pueden haber hecho todo lo posible para que sea difícil robar los cuerpos de los difuntos. Y en lugar de simplemente colocar el ataúd en una habitación grande, es posible que construyeran la habitación alrededor del ataúd para que nunca se pudiera sacar. Pero esto es solo una teoría. El enigma de Orión. Tal vez hayas escuchado que las pirámides de Giza están perfectamente alineadas con las estrellas. Robert Bauval, autor de El misterio de Orión en los 90, tiene participación significativa en esta idea. Pero esta representación no corresponde 100% a la realidad. Si se suponía que las pirámides realmente corresponden a las estrellas de Orión, deberían haber sido dispuestas de una manera diferente. Leyenda del esclavo. Trabajadores encadenados por los pies, azotados por sus amos y obligados a arrastrar los enormes bloques de piedra de las pirámides a través de la arena caliente del desierto. Si esta imagen te suena familiar, entonces tú también te has convertido en una víctima de un error muy común. Aunque estas representaciones fueron usadas por los primeros historiadores para explicar la rápida construcción de las impresionantes tumbas, hoy hay mucha más evidencia de que las grandes pirámides del Egipto se construyeron sin el uso de mano de obra esclava. Al contrario, los restos descubiertos en las viviendas de los trabajadores muestran que inclusive tenían una vida comparativamente lujosa. Por regla general, no eran trabajadores forzados, sino los trabajadores más respetados del reino. Según esto, había asentamientos de trabajadores separados cerca de los lugares de trabajo, donde podían cultivar sus propios alimentos y vivir con sus familias. Gloria del pasado. Aunque las poderosas pirámides aún hoy nos dejan con la boca abierta, no olvidemos que la majestuosidad del pasado era aún más impresionante. Las pirámides estuvieron revestidas con brillantes losas de piedra caliza blanca.
que las hacían parecer diamantes brillantes en el desierto. Desafortunadamente, este abrigo radiante se desgastó con el tiempo y se ha usado para construir casas en el Cairo. ¿Evidencia de visitantes extraterrestres? Llegamos a una de las teorías más controvertidas de las antiguas pirámides egipcias. La mayoría de los investigadores modernos se preocupan por cómo la gente de ese entonces logró construir estructuras tan impresionantes, pero este enfoque es incorrecto para quienes prefieren un enfoque mucho más extraterrenal. Si sigues las explicaciones de esta paraciencia, entonces los habitantes de los reinos faraónicos estaban en contacto con visitantes extraterrestres. No solo fueron adorados como deidades, sino que proporcionaron a los antiguos egipcios tecnologías futuristas que usaron para crear las poderosas pirámides en muy poco tiempo. Además de las imponentes tumbas, misteriosas inscripciones, extrañas imágenes y estatuas que parecen mostrar criaturas extraterrestres, también sirven como supuesta evidencia de la autenticidad de estas teorías extraterrestres. ¿Crees que los antiguos egipcios realmente recibieron ayuda de los extraterrestres al construir sus pirámides? ¿O estas historias no son solo más que cuentos de hadas inventados? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios de abajo. En verdad, es fácil entender cuánta gente simplemente no puede creer que las pirámides fueron construidas por humanos. Después de todo, son de las estructuras más magníficas jamás creadas. Puede ser difícil creer que a un humano se le haya ocurrido una idea así, y mucho menos llevarla al mundo real. Por lo tanto, creer que las pirámides fueron construidas por extraterrestres no es demasiado extraño. Después de todo, no podemos probar cómo es que los humanos las crearon, así que es plausible que ellos simplemente no lo hayan hecho. Benben. ¿Por qué los egipcios construyeron sus magníficos edificios en forma de pirámide? Bueno, tal vez este diseño se remonte al legendario Benben, que tenía forma de pirámide. Se dice que esta piedra divina fue la colina en la que la deidad primordial Atum pisó la tierra por primera vez. Una mirada al piramidión, que se llamaba Benbenet en el antiguo Egipto, muestra que el artefacto mitológico también tuvo una influencia directa en los edificios monumentales. Esta, a su vez, es la piedra angular puntiaguda de pirámides y de obeliscos. La estructura más alta del mundo. Es 1311 y se está terminando la Catedral de Lincoln en Inglaterra. Si sigues las tradiciones no siempre confiables, entonces el complejo gótico tenía una azotea de madera, lo que finalmente le daba al edificio una altura total de unos 160 metros. Pero, ¿por qué te contamos esto? La Catedral de Lincoln fue la primera estructura en la historia en destronar a la pirámide de Keops como el edificio más alto del mundo en miles de años. Ninguna otra estructura mantuvo este título durante tanto tiempo como la tumba en la meseta de Giza, que originalmente tenía 147 metros de altura. Una mirada a los gigantescos rascacielos en los tiempos modernos muestra que al Empire State solo se le permitió llamarse a sí mismo el edificio más alto del mundo durante unas pocas décadas. Desde el 2007, este título pertenece al imponente Burj Khalifa en Dubái, que tiene una asombrosa altura total de 828 metros. El país con más pirámides. No hay duda de que las antiguas pirámides egipcias están entre los edificios más famosos de la historia. Solo unos pocos edificios lograron esa fama mundial. Pero ¿sabías que Egipto ni siquiera es el país con más pirámides del planeta? Es su país vecino, Sudán, que alguna vez fue el corazón de la civilización nubia. Aquí encontramos aún más de estos fascinantes edificios. En detalle, tienen más de 220 pirámides. En Egipto, por otro lado, solo contamos cerca de 80 pirámides conocidas hasta ahora. Plantas de energía antiguas. Hoy está estrictamente prohibido escalar las pirámides de Egipto, pero no siempre fue el caso. A finales del siglo XIX, a nadie le importaba si alguien subía a estos edificios monumentales, y el británico de origen alemán, Carl Wilhelm Siemens, decidió en ese momento aventurarse a desviarse hasta la cima de la Gran Pirámide. Sin embargo, al llegar a la cima, se dice que el inventor e investigador tuvo una sensación extraña, que se manifestó como hormigueo en las yemas de los dedos. Cuando tomó un sorbo de su taza de metal, se dice que una descarga eléctrica le recorrió las extremidades.
Estas y otras historias alimentan la idea de que las pirámides son capaces de generar energía, pero eso no es todo. Algunos dicen que eran antiguas centrales eléctricas. Puerta secreta. En septiembre de 2020, los investigadores descubrieron una nueva puerta en la Gran Pirámide. Está al final del estrecho corredor que va a la Cámara de la Reina. Desafortunadamente, este túnel es demasiado pequeño para que entre un ser humano, por lo cual se usó un pequeño robot para investigar. La pequeña puerta de piedra al final del pasillo parece tener 2 manijas de cobre. Es poco probable que se trate de un conducto de ventilación. Después de todo, no termina en el exterior de la pirámide. ¿Qué secreto duerme realmente detrás de esta pequeña puerta? Sigue siendo un gran misterio. Serapeum de Saqqara. El Serapeum de Saqqara es de los mayores misterios del antiguo Egipto. Ubicados debajo de la pirámide de Djoser, los toros sagrados Apis fueron lujosamente enterrados aquí. Los enormes sarcófagos de granito que se hicieron se encuentran entre los más grandes de la antigüedad y pesan hasta 80 toneladas. ¿Por qué los egipcios se tomaron la molestia de construir el Serapeum? Sigue siendo un tema de debate. Después de todo, el material de construcción que pesaba toneladas tuvo que traerse desde Asuán, a 1000 kilómetros de distancia, y el rito de entierro poco común también plantea un misterio sin resolver. Complejo subterráneo. Según una vieja historia, la meseta de Giza estuvo adornada por una cuarta pirámide. ¿Acaso esta misteriosa rampa que conduce directamente a las profundidades tiene conexión con la leyenda? De hecho, este camino conduce a un mundo oculto debajo de la meseta que era completamente desconocido hasta 2018. Solo unos pocos arqueólogos han tenido el privilegio de poner pie en esta área restringida. De hecho, el área se encuentra a casi 40 metros bajo tierra y ahora se ha inundado. Además, encontramos nichos cuidadosamente tallados y sarcófagos de basalto negro y granito. Sin embargo, dado que estos están vacíos, es razonable concluir que el complejo fue víctima de ladrones de tumbas. Enigma de la construcción. Ingeniosos sistemas de rampas, jaladores de cables y tecnologías alienígenas controvertidas. Hay gran variedad de teorías de cómo se construyeron las pirámides de Giza. Los científicos aún están buscando una solución al rompecabezas de la construcción hasta el día de hoy, y no han encontrado una respuesta clara. Una hipótesis se basa en el uso de rampas que serpentean alrededor de las pirámides como una especie de caracol. El problema es que este esfuerzo habría devorado grandes cantidades de madera, a pesar de que el material era escaso en Egipto en ese momento, y en consecuencia era muy caro. Aunque el historiador Heródoto habló de máquinas utilizadas para construir las pirámides en el siglo V, esta tesis ahora también se considera improbable. Hasta el momento no se han encontrado restos de grúas, cabestrantes o ascensores que pudieran haber sido aptos para mover estos pesados componentes. Tutankamón. Magníficos ataúdes, valiosas joyas y una cruel maldición. Cuando Howard Carter logró rastrear la legendaria tumba de Tutankamón en 1922, encontró gran variedad de cosas. Los eventos inexplicables que tuvieron lugar después de que se abrió la tumba alimentan los rumores de la maldición hasta el día de hoy. Se dice que los lugares de descanso final de los gobernantes egipcios estaban cubiertos con oscuros hechizos para protegerlos de ladrones de tumbas, y muchas personas que habían entrado a la tumba en el Valle de los Reyes murieron misteriosamente poco después. Tal vez la víctima más famosa de la maldición fue Lord Carnarvon. Este aristócrata británico que financió las excavaciones murió pocas semanas después de que se abriera la tumba como resultado de una infección. Por cierto, Tutankamón es el único faraón descubierto que aún descansa en su tumba original. Templo de Abu Simbel. Como mencionamos antes, durante el reinado de Ramsés II, la población egipcia experimentó un apogeo sin precedentes. El reflejo de este pico social y cultural queda claro cuando miramos los impresionantes templos de Abu Simbel. Construidos en honor a Ramsés II y su esposa Nefertiti, los monumentos de piedra dan testimonio a la incomparable arquitectura egipcia. Sin embargo, los edificios ya no están en su hogar original. Para salvarlo del aumento del nivel del agua del lago Nasser, los templos fueron demolidos entre 1963 y 1968 como parte de un gigantesco proyecto y reconstruidos en una meseta.
tumba de Kentaos I. ¿Una pirámide, una tumba de roca o una mastaba? La respuesta es algo intermedio. Aunque el lugar final de descanso de la antigua reina egipcia Kentaos I no podría ser más inusual, a menudo se le conoce extraoficialmente como la cuarta pirámide de Giza. De hecho, ninguna otra tumba del antiguo Egipto está construida de forma tan enigmática. No está claro cuál es la historia de esta construcción. Algunos investigadores creen que se trata de una pirámide inacabada. Otros dicen que es probable que sea una tumba privada. Pirámide de Baca. ¿Por qué se detuvo tan abruptamente la construcción de la pirámide de Baca? ¿Qué personalidad debió haber sido enterrada aquí? ¿Y por qué se estableció una zona de exclusión militar en el área relevante? Como puedes ver, la pirámide de Baca está poco estudiada y está eclipsada por algunos grandes signos de interrogación. Según algunos rumores, el edificio antiguo ahora incluso se está utilizando como un basurero. Y ahora es tu turno. ¿Qué opinas de los descubrimientos y misterios que te trajimos hoy? Esperamos tus comentarios. Danos un me gusta y suscríbete para que nunca más te pierdas otro video. Muchas gracias por vernos, que la pases muy bien y hasta la próxima.